fuerza de poder, el manantial para mi ser, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cuando tropiezo cerca estás, tu fuerte brazo es mi sostén, eres mi Salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Una cordial bienvenida a este encuentro con Jesús. Le extendemos a todos nuestros amigos que se enlazan con nosotros de diversos países. Gracias por acompañarnos. El instrumento escogido por nuestro Dios es nuestro pastor Bernardo Rodríguez. Nos trae el tema Cristo, nuestro único Salvador. El tiempo es suyo. Pastor, el Señor lo bendiga. Adelante. Buenos días a todos nuestros hermanos y amigos. Leemos en el Salmo 62, 1 y 2. Solo en Dios encuentro paz. Mi salvación viene de Él, porque Él es mi único refugio. Una de las ilustraciones más impactantes acerca de Jesús como nuestro Salvador es la historia de aquel hombre que era el responsable del puente del ferrocarril sobre ese gran río en uno de los lugares de este país. Esa mañana él estaba en la cabina del control, donde él permitía o accionaba de tal manera el puente para que la embarcación pudiese pasar, y luego debería accionar también esa misma palanca para que el puente se cerrara y el ferrocarril pudiese pasar. Todo iba bien, hasta el momento cuando escucha el silbido de la máquina del ferrocarril. Se da cuenta que el tren se acerca. Comienza a accionar entonces la palanca para que el puente se una de nuevo. Pero hay algo que lo impacta, que llena de angustia su corazón. Cuando escucha esas palabras, papi, papi, y mira hacia un costado y se da cuenta que su niño, su hijo, el único, ha salido de la casa y viene por la vía allí, justamente del ferrocarril. Son segundos. Él tiene que tomar una decisión. O baja, corre y toma al niño y lo saca de la vía del ferrocarril, o acciona la palanca para que el puente se una y todos los cientos y cientos de pasajeros que vienen puedan salvar su vida. Solamente había una decisión: salvar la vida de su hijo o salvar la vida de todos los que venían en el ferrocarril. Por un instante cierra los ojos, acciona la palanca. El tren viene, el tren pasa. Mira algunos que van leyendo, otros van comiendo, otros se van divirtiendo y no se dan
de acontecer. Y el hombre gritaba: ustedes no saben lo que ha sucedido. Ustedes no saben quién los ha salvado. Mis amigos, familia de Dios, hablar del plan de la salvación es hablar del corazón inmenso de Dios. Hablar del plan de la salvación es poder comprender dentro de lo finito que nosotros somos, lo infinito que es Dios. Poder entender lo que la palabra del Señor nos menciona en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 1, versículo 21 y también el versículo 23. Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos 21 y 23. María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará. Hoy, querida familia y amigos, nuestro tema es: Jesús es mi único Salvador. ¿Lo crees? Si lo creemos y lo aceptamos, vamos a vivir un día de paz, de gozo, de seguridad y tener la certeza que ese sacrificio no fue en vano, porque tú y yo hemos sido bendecidos de la salvación. Por lo tanto, se presenta ese mensaje extraordinario del versículo 23. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Dios se encarna. Después de ese gran concilio celestial, después de ese encuentro de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay una promesa, hay un pacto de amor, hay una decisión, hay un seguro. Si el hombre a quien se le concede ese regalo de Dios, el libre albedrío, la oportunidad de decidir, llegase a tomar la decisión equivocada, Jesús se comprometió como nuestro garante de salvación. Y las Escrituras nos cuentan de esa maravilla del amor de Dios. Cómo ese Dios, en dos naturalezas, hace posible el milagro de la salvación. Tenía que ser plenamente divino, como lo menciona Isaías el capítulo 9, versículo 6. Habla de esa divinidad de Jesucristo antes que todas las cosas fuesen creadas. Pero Mateo 28, 19 lo afirma en esa fórmula. Cuando nosotros damos ese paso de fe de unirnos a Jesús, reconociéndolo como nuestro Salvador personal y entregándole nuestra vida a través de lo que la Biblia llama el bautismo cristiano, es decir, nacer del agua y del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Allí encontramos a Jesús divino, pero también encontramos en esa declaración de Juan capítulo 1, el versículo 1, precioso evangelio de Juan, primera declaración: en el principio ya existía el verbo, o la palabra, menciona otra declaración o otra versión. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Jesús es la palabra. Jesús es el verbo. Jesús estaba con Dios desde el principio de todas las cosas. Dios en plenitud. Pero también se necesitaba que Dios fuese humano. Por eso en el mismo Evangelio de Juan, en el mismo capítulo 1, en el versículo 14, leemos esa asombrosa declaración del amor de Dios. Y ese verbo
Y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como de la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, familia, Jesús, Dios, se hizo uno con nosotros para poder hacer posible lo que era imposible para nosotros. Lo que el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 3, versículos 23, 24 y 25. Pablo nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, por cuanto todos pecamos, estamos condenados a muerte eterna. Y Satanás y su concilio estaban felices. El hombre creado a la imagen de Dios había caído, había quebrantado ese pacto de amor, esa relación, esa ley de amor de Dios, de ponerlo a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y ahora piensa, ya está condenado el hombre. Recuerda cómo fue vencido por Jesús y lo explicábamos ayer. Cómo fue expulsado del cielo en esa rebelión que creó allí, pero que Jesucristo salió triunfante. Y ahora Él cuestiona la justicia de Dios porque dice, Dios no puede hacer nada. El hombre pecó, necesita morir eternamente. Pero aparecen aquellas palabras hermosas, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó en Cristo Jesús. Alabado y glorificado sea el Señor. No estamos condenados a muerte eterna. En Jesús, aceptándolo como nuestro Salvador personal, vamos a pasar de muerte eterna a vida eterna. Esas son las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo esto se hace posible? Hay una declaración hermosa. Cuando el Señor le ilustra a Moisés y le dice, mira Moisés, yo voy a venir a habitar entre ustedes. Moisés le había dicho, Señor, por favor muéstranos tu gloria. El Señor le había dicho, Moisés, es imposible que usted vea mi gloria y viva. Pero voy a hacer algo. Vas a construir ese tabernáculo, esa tienda en el desierto, y allí voy a venir a morar con ustedes. Y haré un santuario y habitaré en medio de ustedes. Es decir, el Señor puso su tabernáculo, el Señor puso su tienda, para que nosotros a través de esa experiencia del santuario, el pueblo de Israel en primer lugar, pudiese contemplar que allí en el lugar santísimo, donde se manifestaba la Shekinah, es decir, la presencia de Dios, pudiese el hombre ver y comprender que allí estaba el Dios acompañándoles. El Dios que los había liberado de Egipto, de la esclavitud. El Dios que los llevaba hacia la tierra prometida de Canaán. El Dios que estaba con ellos proveyéndoles el pan de cada día. El Dios que le proveía el agua de vida. El Dios que le proveía esa nube que les protegía del sol y esa columna de fuego para la noche. El Dios proveedor. El Dios acompañante. Yo no sé qué esté pasando en tu vida esta mañana. No sé qué situación difícil, mi querido, mi querida, estés viviendo esta mañana. Pero quiero decirte que el Dios que estuvo con el pueblo de Israel en la Shekinah, en el desierto, es el Dios que está a tu lado esta mañana. Ese es Dios Salvador. Es el Dios Redentor. Posiblemente has escuchado esta palabra de vida, pero todavía no has tomado la decisión porque no lo entendías en plenitud. Pero esta mañana comprendes que en Jesús la justicia de Dios y la misericordia de Dios, como lo menciona el Salmo 89, es perfecta. Y que está a tu disposición. Y lo más hermoso es que no tenemos que pagar penitencia, que no tenemos que subir de rodillas a Monserrate o a otro lugar para poder ganar la justicia o la misericordia de Dios. Que es por gracia, que es por aceptación, que es por fe, cuando tú crees esta palabra, cuando tú permites que esta palabra se encarne en tu vida,
y la vida de Jesús cubra tu vida y la mía, dándonos esta bendita seguridad de salvación. Nos asombra este regalo de Dios. Por eso la profetisa Elena de White, en este hermoso libro, El deseado de todas las gentes, lo menciona en unos pensamientos hermosos que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Páginas 32 y página 33. La humanidad sigue hoy siendo objeto de la solicitud celestial, tanto como cuando los hombres comunes de ocupaciones ordinarias se encontraban con los ángeles al mediodía y hablaban con los mensajeros celestiales en las viñas y los campos. Mientras recorremos las sendas humildes de la vida, el cielo puede estar muy cerca de nosotros. ¿Escuchaste eso? No estás solo, no estás sola. El cielo está muy cerca de ti en esta mañana. Y qué bendición habernos conectado para participar de esta experiencia mañanera con el Señor Jesucristo. Luego dice, nos asombra el sacrificio realizado por el Salvador al trocar el trono del cielo por el pesebre y la compañía de los ángeles que le adoraban por la de las bestias del establo. La presunción y el orgullo humano quedan reprendidos por su presencia. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Y en la página 33 menciona que ahora el Padre permite, como aquel Padre de la historia al comienzo de esta reflexión, que Jesús bajase como niño impotente, sujeto a la debilidad humana. Lo dejó arrostrar los peligros de la vida en común con toda el alma humana, pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. Y termina este capítulo, un Salvador es nacido diciendo, mas Dios entregó a su Hijo unigénito para que hiciese frente a un conflicto más acerbo y a un riesgo más espantoso, a fin de que la senda de la vida fuese asegurada para nuestros pequeñuelos. En esto consiste el amor. Maravillaos, oh cielo, asómbrate, oh tierra. Es tiempo de maravillarnos esta mañana. Es tiempo de asombrarnos, porque cuando tú y yo comprendemos esto, el pecado llega a sernos odioso. Podemos entender que nuestro camino, que nuestro destino no está en la muerte eterna, que tu destino y el mío está en la vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Expresiones en la palabra de Dios que lo confirman. Lecciones importantes que aprendemos. La increíble humildad de Dios. El Dios niño, el Dios joven, el Dios carpintero, el Dios que impacta donde se encuentra de tal manera que Marcos capítulo 6, versículo 2 y 3 nos cuentan la reacción de las personas en los días de Jesús. Marcos 6, 2 y 3. Al contemplar los milagros poderosos del Señor Jesucristo, cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Al escuchar a Jesús, muchos se preguntaban admirados, ¿de dónde sabe todo esto? ¿Qué clase de sabiduría ha recibido? ¿Cómo es que con sus manos puede hacer estos milagros? Versículo 3. ¿Acaso no es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Acaso no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y le resultaba difícil entenderlo. Humanamente sí, pero por la fe es posible. Cuando creemos en esta palabra de vida, cuando aceptamos esta palabra del Señor. Allí, contemplándolo a Él, podemos nosotros recibir esta bendita seguridad. Contemplándolo a Él, vamos a ser transformados a la imagen de hijos e hijas de Dios. Porque mi querida familia,
Nada de lo que tenemos en esta tierra nos va a servir como el pasaporte para el lugar celestial. Todo lo de aquí es temporal. Todo lo de Dios es eterno. Y cuando tú y yo lo recibimos por la fe en nuestra vida, entonces lo eterno se hace una realidad y toma el lugar de lo temporal. Y lo único que nos va a permitir llegar al cielo es el pasaporte sellado con la sangre preciosa del Hijo de Dios. ¿Lo entiendes? ¿Lo comprendes? Y el pasaporte está a tu disposición. No tienes que ir a hacer grandes filas. No tienes que utilizar intermediarios. Llámense apóstoles, llámense la bienaventurada Virgen María, o llámense el líder religioso de nuestra iglesia. No, no es por hombre, es por Dios, es por Jesús, porque Él es el único Salvador. Pedro lo dijo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Sí, es tiempo de comenzar a responderle al Señor esta mañana. Es tiempo de comenzar a escribir allí en el chat que tú tienes al frente tuyo. Jesús es mi único Salvador. Sí, necesitamos escribirlo. Necesitamos repetirlo. Dilo conmigo en este momento. Guiados por el Espíritu Santo y su palabra. Jesús es mi único Salvador. ¿Y sabes qué sucede? Las huestes del mal van a temblar, porque se dan cuenta que tú y ya no le pertenecemos a la cautividad del pecado de este mundo, que ahora tú y yo le pertenecemos al Señor Jesucristo, y que en Jesucristo tenemos asegurado el regalo maravilloso del Padre, la vida eterna. Veámoslo en otras declaraciones que presenta la palabra del Señor. Humildad de Jesús. Encarnación de Jesús. Filipenses, el capítulo 2, los versículos 5 al 8. Filipenses, el capítulo 2, versículos 5 al 8. En esta versión, Reina Valera contemporánea, lo leo de esta manera. Que hayan ustedes, familia de Dios, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, es decir, a ti y a mí. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Podemos entender eso? Es imposible como humanos. Con razón la sierva de Dios dice que la salvación, que el Calvario será nuestro tema de estudio por toda la eternidad. Inconmensurable amor de Dios. Camino a Cristo. Escucha esta declaración. Cuanto más estudiamos, capítulo 1, página 14. Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, más vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y la justicia. Y más claramente discernimos pruebas innumerables de un amor infinito y de una tierna piedad que sobrepuja la ardiente simpatía y los anhelosos sentimientos de la madre para con su hijo extraviado. Y termina con unos versos hermosos. Romperse puede todo lazo humano, separarse el hermano del hermano, olvidarse la madre de los hijos, variar los astros sus senderos fijos, mas ciertamente nunca cambiará el amor inmenso de Dios. ¿Qué vamos a hacer con ese amor? ¿Qué vamos a hacer esta mañana con ese don de la salvación? ¿Sabes? El autor de los Hebreos
nos hace una invitación muy especial en esta mañana. Vamos a leer los últimos pensamientos de esta reflexión de esta mañana en el libro de los Hebreos. Y notemos allí lo que la palabra del Señor dice para nosotros en esta hora. Leemos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 17. Dice el Señor en su palabra: así como los hijos eran de carne y hueso, también Él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Versículo 15. Y de esa manera librar a todos los que por temor a la muerte toda su vida habían estado sometidos a la esclavitud. Libertad de la esclavitud del pecado nos menciona esta santa palabra del Señor. Pero ahora notemos en el mismo libro de los Hebreos, en el capítulo 4, los versículos 15 y 16. Capítulo 4, versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en toda la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer esta mañana? ¿Qué tenemos que hacer ahora mismo? Escucha bien, mi querido, mi querida. Vamos a esperar que el pastor vuelva a enlazar. A pesar de las interrupciones, la palabra del Señor es viva y poderosa. Y aquí nos menciona Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Y una vez que alcanzó esa perfección, dice la palabra del Señor, llegó a ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Familia, esta mañana el Señor nos hace la invitación muy cariñosa. Aquí está Jesús, está tu Salvador y está mi Salvador. El año pasado, en esta triste y terrible pandemia, perdí a mi primo Jorge aquí en la ciudad de Orlando. Él era un tremendo panadero, lo aprendió en Barranquilla y aquí montó su panadería y le iba muy bien. Jorge fue atacado por el COVID-19. Cuando me avisaron estaba allí en uno de los hospitales adventistas de esta ciudad. Lo tuvieron que intubar. Y allí comenzó esa lucha tremenda. Su hijo me avisa y no podíamos ir. Nadie podía entrar en ese momento. Ni el capellán podía entrar. Me comuniqué con él, el pastor Reiner, capellán de ese hospital adventista. Un pastor adventista. Y estábamos orando, Señor, tú tienes el poder de sacar a Jorge de allí, de esa UCI, pero también, si es tu voluntad que él descanse, que descanse en Jesús como su Salvador personal. Pasaron varios días, seguíamos a la expectativa.
La enfermera le comunicaba al capellán. El capellán nos informaba a nosotros. Seguíamos orando por Jorge. Él había conocido a través de mi mamá del Evangelio de Salvación, pero no había aceptado a Jesús como su Salvador personal. Esa era mi angustia. Esa era mi preocupación. Pero esa mañana me llamó el pastor Reinier Sánchez y me dijo: Pastor Rodríguez, hoy me dieron autorización para entrar ya. Hoy pude ver a Jorge. Y allí entraron los dos hijos. Les permitieron entrar con los vestidos que tenían que usar para poder estar allí. Pasamos unos momentos preciosos. Le hablé de Jesús como el único Salvador. Y le invité a entregar su vida a Cristo Jesús. Jorge aceptó al Señor Jesús. Lo recibió como su Salvador personal. Como aquel hombre crucificado junto a Jesús, que en la hora 11ª lo reconoce, lo acepta. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: estarás conmigo cuando yo venga en el paraíso. Ese día, a mediodía, Jorge descansó en el Señor. Pero al ir a tener un servicio en memoria de él con sus hijos, recordaba ese momento cuando el pastor me dijo: Jorge aceptó a Jesús como su Salvador personal. Y alabamos al Señor, porque para siempre es su justicia, para siempre es su misericordia. ¿Es Jesús tu Salvador personal? Si es así, levanta tu mano conmigo en este momento y vamos a agradecérselo en forma especial. Señor, gracias por tu palabra de vida. Gracias por permitirnos comprender, Padre eterno, este don extraordinario de dar a Jesús para que nosotros seamos libres de la condenación, del pecado y la muerte eterna, a ser hijos tuyos, redimidos para la eternidad. Queremos pasar la eternidad contigo, Padre. Por eso esta mañana reafirmamos al levantar nuestra mano que Jesús es nuestro único Salvador. Te amamos, Señor. Te lo agradecemos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. 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 Muchas gracias, Pastor Rodríguez. Inmensurable amor de Dios. Te invito que día a día meditemos el sacrificio hecho por Jesús en la cruz. Estudiémoslo hasta que tu ser se quebrante y humilla a los pies del Salvador, reconociendo que lo necesitamos. Adelante, producción. Las señales vimos ya, en la tierra demostrándonos están que la noche dolorosa de este mundo pasará, la mañana más gloriosa pronto amanecerá. Él viene con alegría y gozo, esperamos su retorno. Jesucristo volverá con miles de ángeles que cantan alabanzas. Esta es nuestra esperanza, que Jesús pronto vendrá.
encargado de anunciar las trompetas de los ángeles se oirán, pues el mundo necesita un mensaje escuchar, la esperanza más bendita, Jesucristo volverá. Él viene con alegría y gozo, esperamos su retorno, Jesucristo volverá con miles de ángeles que cantan alabanzas. Esta es nuestra esperanza, que Jesús pronto vendrá. Él viene con alegría y gozo, esperamos su retorno, Jesucristo volverá con miles de ángeles que cantan alabanzas. Esta es nuestra esperanza, que Jesús pronto volverá. Amén. Jesús, nuestro único Salvador, muy pronto vendrá. Que estemos tú y yo preparados, que le hayamos Amén. entregado el alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu a nuestro amante Salvador.